Arrancamos rápidamente con nuestro primer invitado. Sí, porque está toda la conducción de nuestra central en un encuentro de reflexión política en el predio del Banco Nación en Vicente López ahora mismo, y entonces vamos a ir charlando con diferentes dirigentes que nos van a ir hablando de diferentes cuestiones. Primero vamos a charlar con Rodolfo Kempf, que es físico, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, coordinador de transición energética en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria, CNTI, que también pertenece a la CTA, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, especialista en combustibles nucleares, físico ya lo dije, de la Universidad de Buenos Aires, doctor en ciencias de los materiales de la UNSAM y docente universitario de la UBA y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Te damos la bienvenida, Rodolfo. No sé si nos estás escuchando y te agradecemos. Ah, ahí te vemos. Te Sí, sí, agradecemos un bueno, montón tu presencia. bueno, un gustazo sí poder participar del programa del IEF y bueno, sí estamos en la jornada de reflexión en el predio Banco Nación con conjunto de la conducción y los principales, bueno, compañeros y compañeras de la CT Autónoma. Es un orgullo entrevistarte, Rodolfo. Le contamos a todos quienes nos escuchan que Rodolfo Kempf, con todos los títulos que leímos, es un verdadero especialista en energía atómica, un trabajador también del sector de muchos años. Y bueno, en este año de pérdidas de soberanía, de pérdidas de argentinidad, digamos, de pérdida de lo que puede constituir lo más importante que tiene el país, quizás los desarrollos tecnológicos más importantes que haya en la Argentina están como siendo atacados brutalmente, ¿no, Rodolfo? Claro, es un gobierno, esta expresión de este fascismo del siglo XXI, ataca, bueno, mi mismo saludo de Milei para Trump ha sido que acá tenía la Argentina para hacer América más grande. Es casi una adhesión de Estado 51 y con eso viene llevando adelante una política de entrega, bueno, de antisoberana, ¿no? Lo ha transformado esa palabra en un epíteto contrario, la ha estigmatizado, un industricidio, por otro lado, para nuestra área, el área nuclear en Argentina no es un área simplemente de investigación de laboratorio o de especulaciones en proyectos, digamos, es un área industrial consolidada y además es estratégica simplemente por ver en el hemisferio, en el planiferio, si uno ve la inmensa mayoría de las 450 centrales nucleares del orden que hay en el mundo, solo hay 3 países en el hemisferio sur que tienen energía nuclear, como Argentina, Brasil y Sudáfrica, y Milei atenta para desbastar todo este entramado industrial de ciencia, tecnología, investigación básica, desarrollo, bueno, y el conglomerado de empresas nacionales y de institutos como la CONEA, pero hay ocho instituciones que están asociadas en su historia. La CONEA se funda en la década del 50 por Perón, en un momento totalmente de vanguardia, cuando el primer reactor que entrega energía eléctrica a una red es en el año 51, en lo que en ese momento era lo que era la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa. Es decir, ahí se funda la CONEA, el primer reactor entra en el año 74 con Atucha 1 y tenemos 3 centrales nucleares. Hemos exportado 6 reactores de investigación en conjunto entre CONEA e INVAP. Tenemos soberanía en el área de radiofármacos, es decir, del área de medicina nuclear y de producción de radioisótopos para el área de salud. Hemos logrado confluir junto con la CONAE en el área satelital como vértice también entre sus institutos de investigación como el Balseiro, el Benninson de aplicaciones nucleares que está en Ezeiza y el Sábato, que es un instituto de materiales, es decir, de especialistas, y entendemos que su política nuclear va coherente con el industricidio y aprovechar la muy buena formación de cuadros que tiene
nuestro país en su historia y el acumulado del patrimonio público en el área, es decir, complejos mineros fabriles, autonomía de ciclo combustible, plantas industriales como la de agua pesada en Arroyito, Neuquén, desbastarlas y hacer un trasvasamiento o una fuga de cerebros hacia los monopolios con que se propone avanzar en la privatización del área, ¿no? En la ley bases plantea privatizar el 49% de las centrales nucleares, de la operación de las centrales nucleares. Ya hay iniciativas para ofrecer la producción de mineral de uranio en Mendoza, en el complejo minero Fabril, a nueve asociaciones empresariales extranjeras, salvo una que es Prescompan Nacional, una que se podría quedar con este complejo, que es una asociación chino-canadiense. En fin, hay una idea de entrega, de privatización, de extranjerización y en coherente con una política de ajuste, entrega y represión frente a las protestas populares que viene llevando nuestro pueblo, ¿no? Qué, qué sensación de dolor que provoca, ¿no? Simplemente pensar en estas pérdidas que puede tener nuestro país, digamos. Yo recuerdo siempre desde chico un compañero quería entrar al Balseiro y éramos, bueno, estudiantes de la escuela pública todos. Y durante años él mantuvo esa idea de entrar al Balseiro. Finalmente intentó entrar al Balseiro y no pudo porque era un examen bastante complejo en ese momento y los cupos muy pocos. Hoy supongo también que debe ser un grupo reducido de científicos, pero a la vez imprescindibles, porque no tenés manera de reemplazar, ¿no? Todo este conocimiento y toda esta preparación de la gente y de todos los institutos que trabajan en este sector, ¿no? Claro, claro, como el Instituto Balsero, en el cual es difícil entrar, también es difícil asumir una beca de formación en los otros dos institutos. Por otro lado, son institutos de máxima calidad y la limitación en los laboratorios muchas veces lleva a ese número acotado, pero se ha ampliado en su historia. Del Balseiro ha pasado dos institutos más. Bueno, lo que el dolor es también no es el primer momento en la historia. En la última dictadura también han desaparecido 22 compañeros y compañeras que vislumbraban un, un proyecto de autonomía tecnológica nacional integrado en nuestra patria grande en el área nuclear, de posibles combinaciones de los ciclos combustibles nucleares con Brasil, que es el otro país con el cual, país vecino, donde tenemos un convenio internacional único, que es una agencia de autocontrol de material nuclear, evitando cualquier conflicto como el que los imperialismos llevó adelante entre la India y Pakistán, por ejemplo, en la historia. Es decir, hay muchas novedades en la Argentina nuclear, es conocido así en el mundo, es un jugador importante, tanto que el director general de la IAEA es un argentino, si bien es un abogado, no proviene del área técnica, digamos, pero es todo un complejo que quiere ser fundamentalmente lo industrial atacado y bueno, también va con una idea del industricidio y de descalificación tal vez, ¿no? De descalificación, quiero decir, de la calificación en nuestra base de trabajadores hacia el mundo laboral. Bueno, lo que ha quedado es una joya que ha quedado en Argentina, que se fomentó mucho en los últimos años, que creció mucho y que este gobierno quiere atacar. Eso no va a ser gratis, digamos, se va a enfrentar y vamos a tener propuestas y además iniciativas de lucha, principalmente ahora lo que están forzando con un plan nuclear que se anunciaría mañana, en la combinación entre inteligencia artificial y energía nuclear, que es una combinación que se viene dando en muchos lugares del mundo y muchos magnates que están asociándose con empresas del área de la inteligencia artificial y de las cripto con áreas nucleares. Él plantea eso hasta ahora en los papeles hacia Argentina, mañana lo lanzarían y eso ha generado en una base de pauperización salarial que tienen nuestros compañeros en el lugar de trabajo, bueno, elementos en los cuales lo que yo digo trasvasamiento y de fuga de cerebros no es
una hipótesis o una metáfora, digamos, es algo concreto que tenemos que abordar bien para evitarlo, para mantenernos en pie y para poder ser parte con el conjunto del pueblo en la derrota de este plan de entrega, de claudicación de nuestra soberanía nacional. Rodolfo, ¿y qué implica para la vida, para nuestras vidas cotidianas, tener o no tener soberanía energética? Digo, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Bueno, podemos decir que si quieren hacer las formas en las cuales ahora que pululan guerras en el mundo, es mantener la energía, la calidad del agua y la información, son áreas estratégicas para que el conjunto del pueblo pueda seguir manteniéndose en pie. Por eso es el aspecto soberano también en el abastecimiento de energía con distintas fuentes de energías y con una política, una vez saldado este punto de tener acceso a la energía, bueno, una matriz energética diversificada, planificada, que pueda alimentar cadenas de valor, es decir, trabajadores organizados en las distintas áreas de las matrices energéticas. La nuclear en Argentina ocupa más o menos el promedio mundial, que es del orden del 9%, en la energía neta general a nivel mundial. Hay países que son mucho más fuertes en la energía nuclear, por ejemplo Francia, por ejemplo Bélgica, son del orden entre el 80, más del 80%, y en la última cumbre ambiental Estados Unidos, dado esta expansión energética asociada con la necesidad de energía de base para asegurar el uso de servidores informáticos para la inteligencia artificial, y Estados Unidos planteó triplicar su flota nuclear, su flota de centrales, y los mismos planes los vienen llevando adelante las principales potencias. También China, hay 150 centrales que se están en proyecto o de construcción o de planificación o de avance en la obra, y así es un área estratégica que nos podría quedar simplemente desligada de nuestro entramado productivo, industrial y nuestra participación. En cuanto a lo nuclear, pero la soberanía energética, bueno, nos quita planificación, nos quita integrarnos con las políticas de mitigación de gases de efecto invernadero a nivel de cambio climático, es decir, soberanía sobre cómo producir la energía, cómo usarla, y bueno, y todas las cadenas de valor industriales y tecnológicas que hacen a cumplirlo, ¿no? Es decir, el macrismo también compró, por ejemplo, molinos de viento llave en mano a Italia, al Enel, con lo cual tiene una causa que todavía está pendiente porque fue un hecho de corrupción, y al mismo tiempo dejó de lado a la capacidad que tiene INVAP en una posible asociación, por ejemplo, con Metalmecánica Estatal como el Astillero Río Santiago, o con la que ahora van a privatizar con Pesca Carmona, para la construcción de molinos que implica mástiles a veces de 100 metros, ¿no? y de aspas que tienen una tecnología tipo la aeronáutica, es decir, son elementos estructurales grandes y con cierto detalle que Argentina estaba en condiciones de hacerlo y en ese momento fueron dejados de lado. Eso va a ser ahora con Milei una política a seguir taxativamente, digamos, ¿no? No solamente entonces a la planificación y un sistema energético soberano donde sepamos cómo se produce, cómo se va a consumir y cómo planificamos la expansión de nuestra red eléctrica, y principalmente aseguramos el acceso al conjunto de la población a la red eléctrica, evitando las situaciones de pobreza energética. Hay muchos compatriotas que se siguen calefaccionando a leña, o no tienen acceso a la red eléctrica o a la red troncal de gas, y bueno, eso sería lo que en estos momentos un gasoducto que fue hecho para poder llegar con gas natural al nordeste argentino, está siendo pensado para poder simplemente exportar gas, o utilizarlo industrialmente, en este caso, qué sé yo, el polo industrial San Pablo, digamos. Eso es lo que está llevando adelante Milei, digamos. Cómo pensar el sistema energético hace un elemento fundamental en la vida del conjunto de la población. Por ejemplo, los cortes de luz planteados empiezan, es
van de cuenta a una idea en la cual van a chantajear para incrementar las tarifas y la pérdida de control soberano de nuestro sistema energético. Por ejemplo, la última cierre de Camesa de, de la gran compradora de energía, es decir, los cambios que van dando en el sistema energético. Antes atacaron Camesa, que era una gran compradora del despacho, y van a una especie de góndola de ofertas de energía según cada matriz y una compra de un comprador como si fuera en góndola, es decir, un sistema totalmente irracional, falta de planificación. Y por otro lado podemos decir que tampoco se llevó una integración vertical de la energía, es decir, que estatalmente tengamos los tres tramos, que son la generación, donde tenemos distintas matrices, fuentes de energía, la transmisión, que en este caso son las líneas de alta tensión con Transener, y las distribuidoras. Nosotros en el conurbano tenemos Edenor y Edesur, pero hay muchas distribuidoras de energía, y desde luego hay localidades que están fuera de los sistemas interconectados. Esa integración vertical nunca se llevó adelante. Se ataca Camesa, que es la compradora del despacho de energía. Se va a un esquema totalmente liberal en el punto de vista de una red de alta tensión construida por el Estado. Bueno, ahora se lo utiliza como una especie de góndola para negocios de privados punto a punto, con lo cual lo hace totalmente irracional el manejo del sistema. Y los pueblos, 36 localidades grandes en el país que están fuera del sistema interconectado, se mantienen en ese status quo, pudiendo haber sido abastecidos, por ejemplo, con el reactor de diseño nacional CAREM, la Central Argentina de Reactores Modulares, que es clausurado el proyecto por este gobierno y que bien podría servir esa central pequeña y modular para abastecer estos 36 nodos, por ejemplo, Villa Langostura u otros pueblos grandes o ciudades que están fuera del sistema interconectado, para que puedan ser abastecidos por una generación de energía que proviene de nuestras propias manos, es decir, nuestros trabajadores y trabajadoras, científicos, científicas, y con un diseño nacional, y que podamos resolver una situación de puntos que son bastante abundantes, por otro lado, que están fuera del sistema interconectado. Todo eso es lo que está siendo atacado como al atacar la soberanía energética. Sí, da la cuestión que es, además de una conducta perversa, es una conducta de malversación de todo el ahorro y el trabajo público de los argentinos, ¿no? Sí, energía para pocos también, energía para quiénes y para qué. Me estaba pensando también en el RIGI, que propone o legisla que el agua, por ejemplo, no sé, en Jujuy se use más para la extracción de la sal para el litio, para que se la lleven afuera, y bueno, y las comunidades que se queden sin agua, que se arreglen, ¿no? Bien, bien neoliberal todo Claro, porque sí, un neoliberalismo que ya está pasado por arriba, ¿no? Por el gobierno, avanza sobre esos, es más salvaje aún. En ese caso, el negocio que plantea el gobierno, o sea, además el negocio financiero, con lo cual la bicicleta financiera ya viene siendo publicado en los principales portales del mundo. Vengan a Argentina, que hay una especie de expositor todo infinito de una ganancia neta en dólares del 50%. El otro emprendimiento que plantea es el negocio de extracción de minerales, ¿no? En la provincia de Mendoza se llevó adelante se avanzaron en proyectos de extracción de cobre y uranio. Nosotros estamos siguiendo el caso por el uranio, que es lo que contaba previamente, y nosotros seguimos defendiendo la extracción de uranio para satisfacer la necesidad de nuestras centrales nucleares, hecho por el Estado, que tenemos todas las condiciones para poder hacerlo en el complejo minero Fabril, San Rafael, en Mendoza. Lo del litio, bueno, Elon Musk ya había anticipado que haría otro golpe en Bolivia si es por el acceso al litio. Esa corriente tiene un avance, como decirlo, bueno, parcial. Veremos cómo les va y veremos cómo es la lucha de los pueblos, ¿no? Esta estética de pueblos en lucha, enfrentando esta nueva oleada de este fascismo del siglo XXI. Bueno, y en el norte lo vienen llevando adelante con nuestros 6 salares. El RIGI favorece la extracción de minerales, dejando exiguas o nulas regalías. Si ya eran pocas antes,
La novedad es que ahora pueden ser nulas, digamos, por un periodo de tiempo, con lo cual es una expoliación absoluta, degradación ambiental y pérdida de capacidad de trabajadores que puedan intervenir en procesos productivos, ¿no? Porque cada vez el trabajo que se le exige a un trabajador en Argentina, hasta se quiere en un proceso privado, ¿no? De una industria privada, es decir, de un burgués, digamos, una empresa privada, pero se le exige cada vez menos calificación, con lo cual también nos llevan a una descalificación de nuestra base de trabajadores y trabajadoras. Rodolfo, ¿cómo, digamos, uno advierte fácilmente que la expulsión de los científicos es casi siempre el primer paso en estos avances contra los desarrollos autónomos o soberanos de la Argentina? Que los salarios son miserables hoy para los científicos acá en la Argentina como para que ese primer recodo, digamos, de expulsión permita el avance de la venta de las empresas y demás y demás. Claro, esa es la situación particular que tenemos nosotros frente a los anuncios que haría Milei o Rey del mañana de este plan nuclear. Nosotros estamos en posición crítica, opositores frente al gobierno, con la idea de que cuanto antes se vaya mejor para nuestro pueblo y para nuestra nación y para nuestros trabajadores. Luego el plan lo vamos a escuchar, pero la situación que interviene es sobre una base totalmente de pauperización salarial de esa área como la de todos los trabajadores del Estado y de todo el área de ciencia y técnica o el mundo de docentes universitarios. Son áreas similares en las cuales los aumentos salariales en las pautas han sido acotadísimos, donde, no sé, te puedo contar historias de vida de trabajadores que a veces son más, dan un mejor ejemplo. Nosotros tenemos un centro atómico acá en el AMBA, en el Centro Atómico Constituyentes, entre Constituyentes y General Paz, trabajadores que estaban ahí, buscan también pasar al 6 aprovechando que nosotros desde la empresa, desde el área, dado que en el Centro Atómico 6 hay otras empresas como Conuar, es un común polo industrial, y lo lejano hay micros como una empresa, ¿no? Micros que lleva de la institución, bueno, se ahorran el pasaje en transporte. Es decir, esa es la diferencia con lo cual les permite llegar a fin de mes. Esa es la situación de vida concreta que te cuento de alguien que recién empieza a trabajar, que la cuenta que hace es si tiene sentido pagar el transporte haciendo la multiplicación de cantidad de los 20 días al mes que tiene que pagar un transporte con lo que ha aumentado. Esa es la situación de pauperización salarial. A esa cuenta han llegado trabajadores, es decir, que expulsa y hace poco atractivo la vida en el trabajo. Por eso es lo que digo, que el ataque a todo este sector es que es un sector de alta calificación, desde el punto de vista de saberes y desde el punto de vista de estudios, es lo que el gobierno ataca, digamos, ¿no? Al mismo tiempo se apoya en un sector terraplanista para explicar cualquier fenómeno, la salida del sol, el COVID, eso va a tono con lo que hace Trump, y al mismo tiempo pauperiza salarialmente la situación de la vida de los trabajadores y trabajadoras, tanto que hacen la cuenta a ver si tiene sentido seguir yendo. Hay Por un eso en- en muchos lugares se dan el abandono, ¿no? No está pasando eso necesariamente en CONEA, pero por ejemplo, como otra anécdota, se hizo un congreso de tecnología nuclear, vino una empresa canadiense diciendo que hay un reverdecer nuclear en el mundo, eh, y que ellos precisan cuadros porque tuvieron un impasse y no tienen cuadros jóvenes. Y al presidente CONEA, que habló después de ese panel, le pregunta por la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras de CONEA, y dice, bueno, ya escucharon al CEO de la Embajada de Canadá, digamos, no se pueden ir a trabajar ahí. Esa es la situación, como para no ponerlo en números, para ponerlo en anécdotas, digamos, lo cuento. Sí, y en hechos concretos, ¿no? Yo pensaba, ¿qué sentís como científico, como físico, cuando se plantea toda esta degradación de la palabra y de la ciencia y se dice cualquier cosa directamente? Digamos que las fake news dentro del conocimiento científico están, pero mucho más que a la orden del día, ¿no? Claro, claro. Mira, durante la pandemia, con un colectivo que integro, que es
científicos y científicas, que se llama Ciencia Nuestra, que hemos participado en actividades en la central y hemos jugado un rol importante en la pandemia para batallar contra las fake news. Recuerden que en ese momento está Trump, que ahora vuelve. Yo conociendo cuál va a ser el ministro de Salud de Trump, que es un antivacunas, y que entonces lo que digo de la cosa terraplanista y anticientífica es una iniciativa concreta de esta corriente. A mí me parece que hay que organizar un colectivo y un movimiento de científicos para poder hacer política con datos científicos verdaderos. Rodolfo, y buscada, ¿no? Es a propósito el encono contra el saber y el conocimiento. Claro, porque si no conocemos no podemos transformar. Ujú, Es así. Si no conocemos, estamos entre cavernas, digamos. Si no claro. conocemos qué es lo que ocurre en todos los planos, porque eso lo vimos durante la pandemia también, ¿no? Aparece cualquier conspiración barata que si es replicada muchas veces en esta era algorítmica, digamos, al final algo entra, es como que entra martillazos, entra y entonces aparecen dudas y no está claro cuáles son los enemigos del pueblo. Atacar el conocimiento es desguarnecer a que los pueblos tengan elementos fácticos de datos y de explicaciones de cómo funciona el mundo, la economía, la política y también cualquier otra situación de lo material del mundo, digamos, bueno, de toda la vida. Bueno, no estamos desguarnecidos para dar una pelea y poder transformar el mundo, ¿no? Poder transformar la vida y mejorarnos y ser protagonistas. Entonces, es despertar un deseo por el conocimiento y transformar el mundo. Me parece que es lo que hay que levantar en este periodo donde se ataca el conocimiento científico, es decir, como un conocimiento, no digo de la academia necesariamente, sino un conocimiento, un acervo enraizado en los pueblos, ¿no? Y que Ujú. tiene, en parte, son los científicos o la ciencia como una forma de el acceso a los procesos que ocurren en la realidad, integralmente. Lo hacen a propósito, digamos, no es que son unos locos, es una política deliberada para Claro. desguarnecernos de conocimiento para poder transformar el mundo. Y te iba a preguntar ya para ir terminando, que nos quedaríamos charlando mucho más, pero se nos va terminando el tiempo. En relación a esto del conocimiento, ¿cómo fue el curso que estuviste dando en el campus virtual Adriana Calvo? ¿Y por qué, bueno, un poco ya lo hemos charlado, pero en dónde radica la importancia de seguir formándonos, en este caso, en lo que das vos, que es soberanía energética? Claro, el curso de soberanía energética, bueno, fue muy lindo, fue muy exitoso. Tuvimos, hay nuevas relaciones que conlleva la central con este curso, por ejemplo, compañeros trabajadores del área del petróleo, del Dock Sud, digamos, y que también conocen Vaca Muerta, se han integrado de una perspectiva soberana, es decir, un encuentro nuevo, y luego de lo que convive ya en la central de nuestros afiliados y afiliados. eh, Hay producciones que se llevaron adelante en cuanto a los cambios en la forma de trabajo, es decir, de la vida laboral y de los ataques, que es lo que he pedido como cierre del curso, los cambios que ha hecho Milei en cada área, ¿no? El aspecto de soberanía energética y planificando nuestros bienes comunes para poder satisfacer necesidades soberanas de acceso a la energía eléctrica en particular, pero en el conjunto de la población para salir de la pobreza energética como un enfoque, me parece fundamental y que va de contrapunto con lo que viene llevando adelante Milei y de alguna manera dialoga con los enfoques también que habían hecho de la transición energética como una especie de cliché, cuando la situación en el mundo se viene dando que hay una expansión energética en la cual los pueblos la estamos mirando desde balcón. Es Claro. decir, en una expansión energética que no satisface a las necesidades populares en el conjunto de los pueblos del mundo, en el nuestro tampoco. Es así que se estaría anunciando un desarrollo energético para minar criptomonedas o para inteligencia artificial de monopolios magnates amigos
de Milei, por lo cual también, por ejemplo, hizo un acuerdo con Bukele. Entonces, esa comprensión, esa mínima polémica para poder dar un salto en calidad en el programa, desde el punto de vista de los pueblos en nuestra central, bueno, fue muy bueno, tuvo un buen producto, que es lo que pedía para el cierre del curso, y hay unas nuevas ideas para poder replicarlo el año que viene. Excelente, Rodolfo. Le comentamos de nuevo al público que está con nosotros hoy que esta charla es con Rodolfo Kempf, un científico de nuestro país, pero además un trabajador del sector de la energía atómica y un sector que además produce ganancias para el país, ¿no? Y además produce insumos, no me sale la palabra, pero que son esenciales como para el tratamientos, como para el cáncer, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, para contarlo, también la principal exportación que no es un commodity, si bien se ha dado con el reactor que se exportó a Australia, en esta combinación entre CONEA e INVAP, que es el productor de radioisótopos y dopado de semiconductores para todo el área del sudeste asiático, a lo que puede abastecer Australia, ¿no? Oceanía y parte del sudeste asiático. Es decir, eso, un reactor son del orden de 6.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Ese sería el orden. También se ha ganado una licitación para remodelar y poner en pie nuevamente el principal reactor productor de radioisótopos también en Europa, que está en Holanda, es el reactor Pallas. Eso también se hizo en la misma combinación. Entonces, atacar este sector, si bien yo no arranco abordando por la cantidad de lo que se exporta, las ganancias que pueden entrar o la renta que se le puede sacar, porque además es un mercado acotado, ¿no? Pero cuando se gana una licitación es muy favorable desde el punto de vista del saldo para las arcas de nuestro país y bueno, eso también se estaría de alguna manera poniendo en cuestión, atacando eh, o con modificaciones en el embate que lleva Milei adelante, ¿no? Rodolfo, te agradecemos muchísimo esta disponibilidad tuya. Sabemos que estabas en una jornada de trabajo, así que nos dedicaste este rato para nosotros muy importante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y en cualquier momento nos volvemos a encontrar porque es un tema que seguramente vamos a tener que hablar durante muchos encuentros. Seguro, seguro. Les agradezco la comunicación. Yo sigo acá en la jornada y seguro nos vamos a volver a encontrar porque vamos a seguir en pelea y va a haber novedades, seguramente. Muchas gracias, Rodolfo. Un saludo grande.